Mi nombre es Paola Andrea López, tengo 25 años, soy comunicadora social y periodista de profesión, eh, pero me dedico a la parte de la publicidad hace aproximadamente un añito y medio. Yo conocí esta organización hace 9 años por mis papás. Cuando yo llegué a esta organización yo tenía 16 años y pues mucha gente piensa que uno a esa edad no tiene problemas o no tiene situaciones difíciles y realmente yo llegué con muchísimo dolor en mi corazón. Quiero contarles que yo provengo de una familia conformada por 4 personas, mi papá, mi mamá, mi hermana menor y yo. Soy la primera hija, nieta y sobrina por parte de las dos familias y esto hace que yo sea una niña muy deseada, muy consentida por mi familia, muy amada y crecí así durante 5 años. Cuando llego a los 5 años, mi hermana Valeria nace prematura con algunos problemas de salud y pues mis papás vuelcan toda su atención hacia mi hermana. Pues un niño no tiene la culpa, pero a veces uno chiquito no entiende esas circunstancias y yo veía como mis papás siempre estaban muy centrados en mi hermana y desde pequeña yo comencé a tenerle mucha rabia a ella porque yo en mi interior decía que ella me había quitado la atención y el amor de mis papás. Y al momento en el que vamos creciendo tenemos una cantidad de problemas y una relación muy difícil, muy, muy difícil. Realmente nosotros vinimos a llevarnos bien hasta hace algunos años, pero ya les iré contando de eso. Cuando Valeria tiene 9 meses, nos vamos a vivir a otra ciudad en una oportunidad laboral de mi papá y nuestra vida da un giro. Yo digo que ese es el primer giro que da nuestra vida porque en el trabajo que tiene mi papá ahora, en temas económicos, pues llega, digamos, como una afluencia económica muy grande a nuestra vida. Y empezamos a vivir en torno al dinero, entonces a la ropa de marca, a los viajes, a todas esas cosas que no son malas, porque realmente, pues qué rico uno poder tener todas esas cosas. El problema fue que no supimos manejarlo, no supimos cómo enfocar ese dinero y nos centramos mucho en eso. Eso se convirtió en el centro de nuestro hogar. Yo recuerdo que cuando yo era pequeña para las entregas de notas, una vez que mi papá me fue a recogerme y me llevó a ver la Guerra de las Galaxias como premio de las buenas notas que yo había recibido. Pues quiero contarles que para mí eso fue como un momento muy importante porque a partir de ahí yo empecé a cogerle gusto a sus películas, no porque realmente me gustaran en un principio, sino porque yo sentía que eso era un vínculo que me podía unir a mi papá. Porque era tan importante, porque mi papá era un hombre que trabajaba todo el tiempo y los fines de semana se la pasaba con sus amigos, eh, tomando o en fiestas, en el restaurante del amigo de él. Entonces, pues a pesar de que yo tenía un vínculo familiar donde estaba mi papá y mi mamá presente, bajo el mismo techo, por decirlo así, nosotros no teníamos una buena relación. Mi hermana y yo le teníamos miedo a mi papá desde muy chiquitas. Para nosotras era terrible que él nos regañara porque pues, no tenemos una buena relación. Entonces yo considero que yo no tenía un papá eh, porque pues era más el miedo que el amor y el respeto. Y por el lado de mi mamá siempre estuvo muy pendiente de nosotras en el tema de los regalos, de comprarnos, de llevarnos, de si a la niña les gusta esto, pero también era una mamá muy ausente en muchos sentidos. Más o menos yo siento bueno, lo puedo decir personalmente, crecí sola en muchos aspectos y eso lleva a que uno como mujer, o bueno, en mi caso yo tuve muchos vacíos durante el inicio de mi adolescencia y mi niñez. Y yo empiezo a buscar ese amor y esa atención que yo sentía que faltaba en mi casa, en otros lados, cuando ya empiezo a crecer. Para mí fue muy difícil. Además, pues yo veía que mis papás discutían mucho. Recuerdo que alguna vez cuando era pequeña, mi papá llegó sobre la madrugada a la casa con tragos encima y comenzó a discutir con mi mamá. Yo tenía aproximadamente como 7 u 8 años y me despertaron a esa hora de la madrugada, no recuerdo muy bien, y me sentaron en la sala y lo único que yo recuerdo de esa conversación es que me preguntaron si yo quería que ellos se divorciaran. Ningún niño ni de ninguna edad va a querer que sus papás pues se divorcien, ni menos uno estando chiquito. Pues para mí esa era una decisión
pues muy difícil, obviamente yo les dije que no, pero eso creó en mí un temor de que en algún momento mis papás iban a vivir separados. Entonces yo comienzo a crecer, comienzo a buscar esa atención en mis amigos, en tener novio, y pues realmente ninguna de esas cosas me llenaba, absolutamente nada me llenaba, porque es que lo que yo necesitaba era el amor de mis papás. Nuestra vida da un segundo giro cuando mi papá se queda sin trabajo, y yo digo que ahí Dios empieza a tocar nuestra puerta porque nos da como un primer empujón hacia una vida nueva. Claro, en ese momento quedarnos sin toda esa economía, todo ese dinero, toda esa vida de lujos a la que nosotros pues estábamos acostumbrados fue muy difícil, porque pues empezar de cero no es fácil, eh, pero tuvimos que salir de esa ciudad en la que vivíamos y devolvernos aquí a Bogotá, donde mis abuelos maternos nos reciben, y nuestra vida empieza a cambiar en ese momento. Nosotros veníamos con mi hermana acostumbrados a una vida donde teníamos todo, una vida de lujos, por decirlo así, y comenzamos pues de cero, completamente de cero. Valeria, yo recuerdo que cuando llegamos a la casa de mis abuelos, nos tocó durante 6 meses dormir en un sofá cama, y pues lo que les decía, nosotros no tenemos una buena relación. Yo fui muy dura con mi hermana por muchísimos años. Valeria muchas veces intentó acercarse a mí y yo todo el tiempo la rechazaba, con acciones, con palabras, con frases. Entonces mi hermana no se acercaba. Ella en un momento decidió que ya no se acercaba más y nuestra relación era completamente nula. Y durante 6 meses tuvimos que compartir un mismo espacio, y en vez de unirnos, eso nos separó mucho, porque tenemos un montón de discusiones, un montón de problemas. Y durante esos 6 meses no pudimos estudiar, porque en ese momento, pues, eh, digamos, no había los medios para pagar de pronto el colegio al que nosotras estábamos acostumbradas. Pero la vida y Dios nos fue dando lecciones de a poquito. Yo recuerdo que cuando llegamos aquí a Bogotá y durante esos 6 meses mi papá empieza a trabajar de nuevo, ya no en el puesto que tenía antes en la otra ciudad, sino que empezó a vender timbos de aceite. Y para mí fue muy difícil ver que él cambiaba de trabajo, ver que ya no era ese hombre de trajes, un hombre elegante, sino que estaba en jean, en botas, cargando timbos de aceite. Y para mí eso fue terrible, porque, claro, yo pensaba de una forma superficial en que el dinero y cómo nos veíamos era lo principal. Y yo no veía el trasfondo de ese esfuerzo que estaba haciendo mi papá de volver a empezar de cero, porque pues a veces uno como hijo no dimensiona esa situación. Y yo que pensaba todo el tiempo, que cuando iba a ser el momento en el cual íbamos a volver a tener el dinero para volver a viajar, para volver a tener casas, para volver a tener carros, para volver a tener todas esas cosas con las que crecimos y estábamos acostumbrados. Poquito a poquito fuimos empezando a recuperarnos, empezando a tener nuestras cosas. Y durante ese tiempo mi mamá se enferma de las manos, empieza a asistir donde un médico, que después de unas sesiones la invita a una cena de hombres de negocios, que es a estas cenas, como explicaba Marisol, a estos eventos de hombres de negocios. Y sin conocer a mi papá, le extiendo una invitación por medio de mi mamá. Mi papá estaba esperando a mi mamá fuera de esta cita, y mi mamá le pasa la tarjeta, le dice: no, mira, este doctor tan chévere nos invitó a esta cena de hombres de negocios. Y mi papá coge esa tarjeta y le dice a mi mamá: ¿será que esto es lo que va a cambiar nuestra vida? Y sí, esa cena de hombres de negocios fue lo que comenzó a cambiar nuestra vida. En ese momento ninguno de ellos sabía qué era realmente esta cena. Mis papás empiezan a asistir, y yo empiezo a ver ciertos cambios en ellos. Y recuerdo que una noche le pregunté a mi mamá que dónde estaba mi papá, y ella me dijo que él estaba en una cena de hombres de negocios. Y automáticamente yo hice aquí como un clic, y yo dije: ay no, mi papá va a conseguir el trabajo que nos va a devolver esa economía, y vamos a volver a tener cosas y vamos a volver. O sea, yo seguía pensando de una forma muy superficial, y sí, nuestra vida sí cambió completamente, dio un giro completo y un giro muy bonito. Recuerdo que mi mamá me invita a esta cena, yo asisto por primera vez a un capítulo de Damas en un restaurante, y
realmente yo no tenía mucha disposición de ir porque yo pensaba que eso era un salón de té lleno de señoras leyendo la Biblia y con un rosario en la mano. Entonces yo iba con esa disposición y cuando llegamos al lugar era un salón de té lleno de señoras y salen todas estas mujeres a abrazarme, a darme la bienvenida, lo cual a mí me pareció supremamente extraño. Y para serles muy honesta, yo me senté y no recuerdo absolutamente nada de ese evento. Yo no recuerdo a la persona que dio su historia, yo no recuerdo absolutamente nada de ese evento. Eh, Solamente recuerdo que al final nos pidieron unas peticiones y ya. Finalizando ese evento, a mi mamá le dicen que hay unos eventos de niñas los fines de semana y mi mamá dice que sí, que ellos me van a llevar al evento. Ese sábado mi papá se levanta temprano, me acompaña al evento, era al otro lado de la ciudad, pues desde donde nosotros vivimos. Y recuerdo que me reciben un grupo de jovencitas muy especiales. eh, y otra vez yo, pues, no, con muy poca disposición realmente. Y comienzo a escuchar la historia de cambio de vida de estas mujeres, de esta joven, eh, y realmente impacta mi vida un montón. Yo creo que ese fue el momento en el que Jesucristo entró en mi vida porque ella empieza a hablar de su familia, de que ella siente que no tiene un papá, de los problemas económicos que su familia había pasado, de las diferentes circunstancias que su vida había tenido y me siento tan identificada porque por primera vez sentía que una persona había vivido todo lo que yo había vivido o por lo menos podía entender realmente qué era esa tristeza y ese dolor que yo tenía. Al final nos entregan unas hojitas y yo me acuerdo que yo reté a Jesús ese día y le dije, si tú eres real y esto es de verdad, yo quiero que hagas con mi familia lo mismo que hiciste con la familia de ellos. Porque yo consideraba que mi familia era una familia que estaba completamente pues, desunida y destruida en muchos sentidos. Y Jesús empieza a actuar de una manera maravillosa, de una manera hermosísima. A los 8 días o a los 10 días, tal vez no recuerdo muy bien, nos vamos para un SAEL, que es un seminario avanzado de entrenamiento para líderes. Y recuerdo que yo había dicho que yo iba, pero solo había plata para que fuera mi mamá, o podía ir mi mamá o podía ir yo. Y faltando unos días para ese evento, mi papá me dice que un fraterno decidió donar el dinero para que yo pudiera ir a ese evento con mi mamá. Varias de las personas que me conocen desde ese momento saben que yo era una persona que me tapaba la cara todo el tiempo, siempre tenía el pelo sobre la cara todo el tiempo y muchas les da risa porque dicen que ese día de ese primer Jael yo llegué con una disposición así con el pelo completamente helado en la cara, no quería que nadie me hablara. Y durante ese fin de semana pasa algo muy bonito porque Jesús logra algo que no había pasado en 16 años. Y era que mi mamá y yo pudiéramos tener el espacio de hablar y de pedirnos perdón. Pues como les digo, yo sentía que yo había crecido en muchos aspectos sola y había tenido que madurar en muchos aspectos sola. Entonces para mí ese primer encuentro con mi mamá fue muy, muy especial. Y a partir de ese momento, pues nosotros hemos venido construyendo una relación no solamente de madre e hija, sino una relación de amistad, que es bien bonita, es bien especial. También logro empezar a acercarme a mi papá, poder perdonar a mi papá, porque para mí es un proceso muy difícil, porque uno sentir que durante 16 años no tuvo una persona y de la nada sentir un cambio tan grande, escuchar un hija te amo, un abrazo, un beso, todos esos procesos no son fáciles de asimilar de un momento para otro. Eh, pero ha sido una bendición enorme. Y el proceso más difícil para mí fue con mi hermana, que yo ya había perdonado a mis papás, yo ya los tenía cerca, ya habíamos logrado crear ese vínculo, pero yo con mi hermana sentía mucha rabia. Y hasta una rabia injustificada, porque pues realmente si uno analiza la situación, pues mi hermana no tuvo la culpa y ella era la menos culpable en esas circunstancias y en esa situación. No sé cuánto tiempo yo llevaba en fraternidad, pero nos vamos a un sal de jóvenes con mi hermana. Yo iba a dictar una charla acerca de la familia justamente
Y recuerdo que una fraterna, un ratito antes de la charla, me dice que yo debo pedirle perdón a mi hermana, que ese es un proceso que yo no había cerrado. Para mí fue muy duro, fue muy difícil porque yo no imaginaba ese momento y mucho menos frente a tanta gente, eh, pero lo hice y fue como si Jesús me quitara un peso de aquí encima. Y desde ese momento con Valeria tenemos una relación muy bonita. Mi hermana es una persona introvertida y puedo decir que ella conmigo tiene, no sé, como una libertad, tiene mucha confianza, nosotros tenemos mucha confianza la una en la otra. Y es muy bonito ver ese cambio que nosotras hemos tenido, ahora que ya somos adultas, el poder compartir, somos supremamente diferentes en todo sentido, pero el poder compartir ratos, el poder saber que si algo me pasa, yo cuento con ella o viceversa. Es muy curioso cuando algo sucede, mis papás me mandan a mí, porque saben que ella confía en mí y, y pues sí, las cosas nosotras las, las podemos compartir mucho más. Eh, y el Señor Jesús empieza a bendecirnos de unas formas muy bonitas, como les contaba, pues la situación económica de nosotros cambió radicalmente. Eh, Fue volver a empezar de cero en ese aspecto. Pero creo que ahí fue donde Jesús dijo, yo les voy a quitar esto, pero les voy a dar algo mucho mejor. Y eso mejor fue la unión familiar de todos nosotros, de todos nosotros cuatro. Quiero contarles que Jesús empezó a bendecirnos desde las cosas más chiquitas, desde, desde tener con qué comer hasta pagar las universidades, hasta la salud de todos nosotros. En este momento les decía, mi mami estuvo muy enferma de las manos, hoy en día mi mami está en un proceso donde ha mejorado un montón. Quiero decirles que Jesús comenzó a cumplir sueños. Eh, Cuando yo estaba por graduarme del colegio, me llevaron de visita a una universidad y yo llegué ese día a la casa y le digo a mi papá, listo, papá, ya sé que quiero estudiar. Mi papá, no, cuéntame, yo voy a ser comunicadora social de X universidad. Y él se queda mirando y me dice, ¿y cuánto cuesta el semestre en esa universidad? Y dije, no, papá, cuesta tanta plata. Me dice, ay, Pablo, no, yo no puedo pagar eso. Me dice, eso es mucha plata. Es mucha plata, no, yo no puedo pagar eso, yo no puedo pagar eso. Pero recuerdo que hacía unos días una persona aquí en Fraternidad me había dicho que Dios me prometía que yo iba a estudiar la carrera que yo quería en la universidad que yo quería. Y yo creía en esa palabra, yo me pegué de esa palabra y cuando mi papá me dijo eso, yo dije, no importa, yo sé que si Jesús me lo prometió, me lo va a cumplir. Y recuerdo que yo vendía dulces en el colegio y con mi mamá comenzamos a reunir el dinero para pagar la inscripción a la universidad. Me presento, paso a la universidad y con mi papá ya empezamos a decir, bueno, y ahora sí, ¿cómo vamos a hacer? Recuerdo que unos meses antes de tener que hacer el primer pago de ese primer semestre, Dios bendice a mi papá con un trabajo que no solo fue para pagar mi universidad, sino para empezar a tener un cambio en nuestra vida. Yo comienzo a estudiar, tuve la oportunidad de hacer muchísimas cosas en la universidad. Todo lo que me propuse, Jesús me lo permitió. Trabajé, estudié, bueno, hice diferentes cosas. Me gradué de la universidad, lo cual sí, para mí fue un milagro y una bendición gigante, porque es que realmente en el momento en el que yo escogí esa carrera y esa universidad, no habían los medios económicos, no lo sabía. Y Jesús realmente permitió que yo cumpliera con ese sueño y fue algo supremamente especial para mí porque nunca me faltó nada, nunca me faltó para una copia, nunca me faltó para un almuerzo, nunca, absolutamente nunca. Como les decía, el tema de la unión familiar fue tan fuerte y ha sido tan fuerte que recuerdo que en un momento donde pues económicamente todavía estábamos pasando un momento muy difícil. Mi mamá y mi hermana no estaban aquí en la casa,
estábamos solo mi papá y yo. Y recuerdo que ese día él me invitó a cine. Yo creo que nunca en la vida habíamos ido a cine los dos solos. Yo creo que fue la primera vez en muchos años que yo compartí un momento así con él. Él cuenta que eso lo marca muchísimo porque pues cuánto puede costar un cine y un helado. Y yo después lo pensé y decía, es que no es la plata, o sea, no es el cuánto cueste, sino el momento que nosotros dos pudimos compartir. Algo tan bonito como poder llegar a la casa después de un día difícil y buscar a mis papás y contar con todo el apoyo de ellos ha sido espectacular, ha sido una bendición gigante. Hace aproximadamente unos 8 meses me pasó una circunstancia muy difícil en mi oficina, muy difícil. Pensé que me iba a quedar sin trabajo y recuerdo que ese día ya, no, ni siquiera los llamé porque no era capaz de llamarlos. Le escribí primero a mi mamá por WhatsApp y le dije, necesito que vengan por mí a la oficina. Dije, no me quiero ir sola, pasó algo, no me quiero ir sola, por favor, no me vayan a dejar sola. Mamá me dijo, no, pues espérate, ya salimos con tu hermana, ¿qué pasó? Y yo no era capaz de explicarles lo que había pasado. Cometí un error, me gasté mucho dinero que no debía gastar. Como les dije, yo trabajo en una agencia de publicidad, de redes, sí, publicidad de redes sociales de diferentes marcas, y yo no era capaz de decirles porque yo sabía la consecuencia que podía tener ese error. Finalmente mi papá llega por mí, yo me subí al carro atacada llorando. Yo le decía, me van a sacar, me van a echar, yo, Dios mío, me van a echar, yo qué voy a hacer, yo tengo un crédito que estoy terminando de pagar de la universidad y yo solamente pensaba en la plata. Yo decía, ¿de dónde voy a sacar el dinero para pagar lo que falta? ¿De dónde voy a sacar? Yo no me puedo quedar sin trabajo. Y recuerdo que cuando llegué a la casa, mis papás me dicen, no pasa nada, no te van a sacar y si llega a ser así, algo vamos a hacer. Dios no nos ha desamparado durante casi 10 años, no va a ser este el momento. Y ellos estaban más tranquilos que yo. Yo duré 2 semanas prácticamente esperando que me dieran una respuesta y ellos todos los días se levantaban a orar. Mi mamá todos los días le pedía a Dios que si iba a haber alguna repercusión, no fuera quitándome el trabajo, sino que si me iban a suspender fuera muy poquitos días. Cuando yo llamo a mis papás y les digo, sí, no me van a sacar, me van a suspender 3 días. Esos eran los 3 días que mi mamá le había pedido a Jesús que fuera la máxima repercusión que podía haber frente a lo que había sucedido. Y quiero decirles que yo comencé a pedirle a Dios que no me dejara caer, porque ese trabajo que yo tenía era algo que había deseado muchísimo, porque estuve 7 meses sin trabajo y es algo que me gustó muchísimo hacer. Y se supone que cuando sucede una cosa así, bueno, y te llaman de recursos humanos y todo el tema, tiene que pasar X cantidad de tiempo para que tú puedas como volver a hacer carrera dentro de la agencia. Aproximadamente eso como 6 meses. Eso sucedió en octubre y quiero contarles que en enero me llama mi jefe y me dice que me han ascendido. Habían pasado 3 meses y me dice que me han ascendido porque a pesar de que había cometido un error de la magnitud que había cometido, no era justo castigarme porque pues había hecho un buen trabajo. Y yo le decía a mis papás ese día, les decía, yo no lo podía creer. Yo le decía a Dios y a mis papás, yo no lo puedo creer porque es que no llevo ni el año en la oficina, cometí un error de este tamaño, no han pasado los 6 meses. Y es solo Dios cumpliendo sus sueños, cumpliendo esas metas, porque eso era en ese momento una meta para mí, lograr ese ascenso. Y ha sido un proceso bien bonito, bien especial, realmente para mí ha sido un proceso increíble. Y en la parte personal yo siento que también Jesús llegó a cambiarme porque yo siempre he creído en Dios, siempre he creído en Jesucristo, pero yo crecí con un Jesús que estaba allá arriba, un Jesús que a mí me había enseñado que uno lo encontraba el día que iba a misa, el día sí, o sea, esos días, o en Semana Santa, o en ciertas fechas. Yo no crecí con ese Jesús que conocí en esta organización, que es un Jesús con el que uno puede hablar, es un Jesús cercano, es un Jesús amigo.
Y es ese Jesús con el que yo me siento a hablar cuando tengo una dificultad, con el que me siento a hablar cuando tengo un anhelo, con el que me siento a hablar cuando tengo un deseo de algo, al que le doy gracias todos los días, en esta circunstancia tan difícil que estamos pasando como es el aislamiento por el coronavirus. Yo doy gracias porque todos los días veo cuánta gente se queda sin trabajo, cuánta gente se enferma, cuánta gente pierde familia y nosotros estamos completos, estamos juntos en casa, tenemos absolutamente todo. Entonces siento que el haber llegado aquí ha cambiado un montón de cosas en mi vida, un montón de cosas. Y es un Jesús muy especial. Mucha gente o muchos jóvenes nos pasa mucho que cuando uno habla de Jesús lo miran a uno como, ay ya, la mojigata o la aburrida o muchas cosas. Y quiero decirles que no es así. Ya, a mí me gusta mucho salir y yo soy muy amiguera y en eso me parece como mi mamá se ríe porque dice que me parece un montón a mi papá en eso, que no me puedo quedar quieta. Y yo soy una joven completamente normal. Lo que pasa es que he aprendido a llevar mi camino de la mano de Jesús en ese aspecto y eso lo único que ha logrado es que mi vida sea una vida feliz. Nosotros decimos aquí que somos las personas más felices de la tierra y les puedo decir que sí, así es. Como les decía, yo llegué con 16 años con una cantidad de vacíos emocionales, con una cantidad de inseguridades, porque yo decía que era la más fea, la más gorda, o sea, para mí era traumático muchísimas cosas de mi aspecto físico y creo que eso se daba pues por todos esos vacíos que yo tenía. Y yo les puedo decir que hoy en día yo me siento completamente amada por mi familia, por mis amigos, por la gente que realmente está a mi alrededor. Yo me puedo sentir una persona bendecida, me puedo sentir una persona completamente feliz. Ahorita un montón de planes, tengo un montón de sueños, un montón de metas, que lo que les digo, todos los días le voy diciendo a Jesús, bueno, este es el siguiente paso, esta es la siguiente meta que quiero que me ayudes a lograr o que me indiques cómo lograrla, porque pues finalmente yo siento que él ha puesto cada cosa en mi camino, así como puso mi carrera, así como puso mi universidad, así como puso mi trabajo, así como ha puesto a mi familia, así como me ha puesto gente maravillosa a mi alrededor, pues creo que así mismo va a ir guiando paso a paso mi vida. Entonces yo quiero invitarlos el día de hoy a que tengan a ese Jesús amigo, a que tengan a ese Jesús amigo, porque es que uno a veces cree que las cosas se van a estancar y no, quiero decirles que cuando nosotros pasamos por esa situación económica tan difícil, había momentos donde tocaba decidir si pagábamos un servicio o hacíamos un mercado. Nosotros ya conocíamos de esta organización y ya conocíamos de ese Jesús. Y en ese momento, varias veces, no les voy a decir cuántos porque no los tengo presentes, pero más de una vez, llegaron a nuestra casa mercados, llegaron a nuestra casa sobres con dinero para pagar lo que necesitáramos. Realmente nunca nos faltó nada, nunca, ni en los momentos más difíciles nos pasó nada. Y como les decía, cuando llegamos acá y veo que mi papá cambia de trabajo, cambia nuestra vida, yo no valoré eso, yo no valoré ese esfuerzo que él estaba haciendo porque yo no lo entendía. Hoy en día yo veo a este hombre que es un hombre supremamente trabajador, que no se rinde ante absolutamente nada. Y yo digo, Dios, porque yo no me di cuenta de eso cuando tenía 16 años, afortunadamente lo pude ver, lo pude entender. Igual que mi mamá trabajó muchísimos años, hace unos años está ya así dedicada a casita, lo cual tampoco es pues nada fácil, pero realmente a veces uno como hijo no ve el esfuerzo de los papás y yo no lo vi por muchísimo tiempo y lo único que hoy en día deseo es poder retribuirles un poquito de todo lo que nos han dado a nosotras dos. Mm, no solo en los temas económicos, porque pues el dinero puede llegar y se puede ir en cualquier momento y eso es algo que me quedó muy claro, pero realmente creo que es más que todo eso, es esa lección que Jesús me dio a mí durante todos estos años y dentro de esta organización me ha permitido hacer muchísimas cosas, me ha permitido conocer gente, me ha permitido ayudar a gente, me ha permitido que la gente conozca a Jesús, que creo que es lo más importante, porque a veces, no sé, tenemos tantas cosas que no le encontramos solución. Y quiero decirles que una vez recuerdo
hay unos eventos que nosotros hacemos que se llaman eventos externos, y en estos eventos vamos a los parques, a los colegios, a las universidades, a las empresas, a hacer estos eventos, a contarle a la gente esas buenas noticias que nosotros tenemos de él. Y recuerdo mucho que en uno de esos eventos mi papá se quedó sin trabajo durante uno de esos eventos. Yo estaba prácticamente a mitad de carrera y recuerdo que fue tan bonito porque mi papá dijo, no importa, yo voy a seguirle sirviendo a Jesús y Él nos va a recompensar. Yo sé que Él va a tener eso en cuenta para en algún momento. Quiero decirles que a las 2 semanas aproximadamente mi papá vuelve a tener mucho mejor trabajo. Entonces lo que les decía, Dios no nos quita por quitarnos, sino que nos quita porque nos va a dar algo muchísimo más grande. Y ahí es donde nuestra fe tiene que ser más fuerte y creerle 1000 veces más. Entonces, eso es lo que quería contarles el día de hoy. Para mí mi bendición más grande ha sido mi familia. Mi familia, yo creo que me pueden faltar muchas cosas, pero no me pueden faltar ellos tres. Ellos tres han sido mi pilar y serán mi pilar el resto de la vida, junto con Jesús. Pero yo digo que si tal vez nosotros hubiéramos, o si siguiéramos con la vida que teníamos antes, tal vez mis papás no estarían juntos, tal vez yo estaría quién sabe dónde, porque pues, por muchos años me gustó demasiado el trago. Tal vez estaría metida en eso, tal vez habría caído en alguna droga, no sé. Muchas cosas difíciles hubieran podido pasar, pero creo que Jesús nos llamó en el momento indicado, y a pesar de que vivimos circunstancias muy difíciles, pues hoy en día somos una familia muy unida, no somos perfectos, creo que eso hay que dejarlo muy claro, no porque estemos en este proceso significa que todos seamos perfectos, al contrario, cometemos errores y cometemos errores todos los días, pero ya hemos aprendido a ver ese camino. Entonces quería darles esa invitación el día de hoy, de que nos den la oportunidad de presentarles a ese Jesús vivo, a ese Jesús hermoso y maravilloso que nosotros ya tenemos la oportunidad de tener en nuestras vidas. Yo recibí a ese Jesús hace, como les digo, casi 10 años, por medio de una oración, de unas palabras muy cortas. Y en la noche de hoy quisiera que ustedes las repitieran conmigo y le permitieran abrir su corazón. Yo no lo hice la primera vez, lo que les digo, no me acuerdo de nada del evento, pero quiero que ustedes, personas que de pronto nos estén escuchando por primera vez, que estén compartiendo con nosotros, le den esa oportunidad de que Él haga algo diferente con sus vidas. Entonces los invito a que cerremos los ojos y desde sus hogares repitan estas palabras conmigo. Señor Jesús, Señor Jesús, hoy te doy gracias hoy te doy gracias por mi vida. por mi vida. Acepto Acepto que he pecado que he pecado y con eso te he fallado. y con eso te he fallado. Hoy te abro las puertas de mi corazón Hoy te abro las puertas de mi Puerta del corazón y te recibo en mi vida y te recibo en mi vida como mi Señor como mi Señor y mi Salvador. y mi Salvador. Amén.